Buenos días, en este video desarrollaremos la gestión del riesgo laboral, comprendida por la identificación de peligros, evaluación, estimación y valoración de riesgos laborales. Actualmente se reconoce que la evaluación de riesgos es la base para una gestión activa de la seguridad y la salud en el trabajo. Es una obligación del empresario planificar la acción preventiva a partir de una evaluación inicial de riesgos. Evaluar los riesgos a la hora de elegir los equipos de trabajo, sustancias o preparados químicos y del acondicionamiento de los lugares de trabajo. La evaluación de los riesgos laborales es el proceso dirigido a estimar la magnitud de aquellos riesgos que no hayan podido evitarse, obteniendo la información necesaria para que el empresario esté en condiciones de tomar una decisión apropiada sobre la necesidad de adoptar medidas preventivas y, en tal caso, sobre el tipo de medidas que deben adoptarse. En sentido general y admitiendo un cierto riesgo tolerable, mediante la evaluación de riesgos se ha de dar respuesta a: ¿es segura la situación de trabajo analizada? El proceso de evaluación de riesgos se compone de las siguientes etapas: análisis del riesgo, mediante el cual se identifica el peligro y se estima el riesgo, valorando conjuntamente la probabilidad y las consecuencias de que se materialice el peligro. El análisis del riesgo proporcionará de qué orden de magnitud es el riesgo. Valoración del riesgo, con el valor del riesgo obtenido, y comparándolo con el valor del riesgo tolerable. Se emite un juicio sobre la tolerabilidad del riesgo en cuestión. Si de la evaluación del riesgo se deduce que el riesgo es no tolerable, hay que controlar el riesgo. Al proceso conjunto de evaluación del riesgo y control del riesgo se le suele denominar gestión del riesgo. Si de la evaluación de riesgos se deduce la necesidad de adoptar medidas preventivas, se deberá eliminar o reducir el riesgo, mediante medidas de prevención en el origen, organizativas, de protección colectiva, de protección individual o de formación e información a los trabajadores. Controlar periódicamente las condiciones, la organización y los métodos de trabajo y el estado de salud de los trabajadores. La evaluación inicial de riesgos deberá hacerse en todos y cada uno de los puestos de trabajo de la empresa, teniendo en cuenta las condiciones de trabajo existentes o previstas, la posibilidad de que el trabajador que lo ocupe sea especialmente sensible, por sus características personales o estado biológico conocido, a alguna de dichas condiciones. Deberán volver a evaluarse los puestos de trabajo que puedan verse afectados por la elección de equipos de trabajo, sustancias o preparados químicos, la introducción de nuevas tecnologías a la modificación en el acondicionamiento de los lugares de trabajo, el cambio en las condiciones de trabajo, la incorporación de un trabajador cuyas características personales o estado biológico conocido los hagan especialmente sensible a las condiciones del puesto. La evaluación de riesgos debe ser un proceso dinámico. La evaluación inicial debe revisarse cuando así lo establezca una disposición específica y cuando se hayan detectado daños a la salud de los trabajadores o bien cuando las actividades de prevención puedan ser inadecuadas o insuficientes. Para ello se deberán considerar los resultados de investigación sobre las causas de los daños para la salud de los trabajadores, las actividades para la reducción y el control de los riesgos, el análisis de la situación epidemiológica además de lo descrito. Las evaluaciones deberán revisarse periódicamente con la periodicidad que se acuerde entre la empresa y los representantes de los trabajadores. Finalmente, la evaluación de riesgos ha de quedar documentada, debiendo reflejarse, para cada puesto de trabajo cuya evaluación ponga de manifiesto la necesidad de tomar una medida preventiva. Los siguientes datos: identificación de puesto de trabajo, el riesgo o riesgos existentes, la relación de trabajadores afectados, resultado de la evaluación y las medidas preventivas procedentes, referencia a los criterios y procedimientos de evaluación y de los métodos de medición, análisis o ensayo utilizados, si procede. Tipos de evaluaciones. Las evaluaciones de riesgos se pueden agrupar en 4 grandes bloques: evaluación de riesgos impuestas por legislación específica, evaluación de riesgos para los que no existe legislación específica pero están establecidas en normas internacionales, evaluación de riesgos que precisa métodos especializados de análisis, evaluación general de riesgos, evaluación de riesgos impuesta por legislación específica, como ser el reglamento de instalaciones eléctricas de baja tensión. Regula las características que han de cumplir las instalaciones, la autorización para su puesta en servicio, las revisiones periódicas, las inspecciones.
así como las características que han de reunir los instaladores autorizados. Evaluación de riesgos para las que no existe legislación específica. Hay riesgos en el mundo laboral para los que no existe una legislación que limite la exposición a dichos riesgos. Sin embargo, existen normas o guías técnicas que establecen el procedimiento de evaluación e incluso, en algunos casos, los niveles máximos de exposición recomendados. Por ejemplo, exposición a campos electromagnéticos, evaluación de riesgos que precisa métodos específicos de análisis, método ¿qué sucedería si? What if, análisis de modos de fallos, efectos y consecuencias, ANFEC, análisis funcional de operabilidad, AFO, HAZOPHAZAN, árbol de fallos, diagrama de sucesos. Algunos métodos específicos de ámbito más restringido y de aplicación más concreta, tal como índice Dow, riesgo intrínseco de incendio. Evaluación general de riesgos. Cualquier riesgo que no se encuentre contemplado en los 3 tipos de evaluaciones anteriores, se puede evaluar mediante un método general de evaluación. Para llevar a cabo la identificación de peligros hay que preguntarse 3 cosas. ¿Existe una fuente de daño? ¿Quién, o qué, puede ser dañado? ¿Cómo puede ocurrir el daño? Para determinar la potencial severidad del daño, debe considerarse partes del cuerpo que se verán afectadas. Naturaleza del daño, graduándolo desde ligeramente dañino a extremadamente dañino. Ejemplos de ligeramente dañino: daños superficiales, cortes y magulladuras pequeñas, irritación de los ojos por polvo. Molestias e irritación, por ejemplo, dolor de cabeza, disconfort. Ejemplos de dañino: laceraciones, quemaduras, conmociones, torceduras importantes, fracturas menores. Sordera, dermatitis, asma, trastornos musculoesqueléticos. Enfermedad que conduce a una incapacidad menor. Ejemplos de extremadamente dañino: amputaciones, fracturas mayores, intoxicaciones, lesiones múltiples, lesiones fatales. Cáncer y otras enfermedades crónicas que acorten severamente la vida. La probabilidad de que ocurra el daño se puede graduar, desde baja hasta alta, con el siguiente criterio: probabilidad alta. El daño ocurrirá siempre o casi siempre. Probabilidad media: el daño ocurrirá en algunas ocasiones. Probabilidad baja: el daño ocurrirá raras veces. Además de la información sobre las actividades de trabajo, se debe considerar lo siguiente al momento de asignar la probabilidad de ocurrir un accidente laboral. Si hay trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos, la frecuencia de exposición al peligro, fallos en el servicio, por ejemplo, electricidad y agua, fallos en los componentes de las instalaciones y de las máquinas, así como en los dispositivos de protección, exposición a los elementos móviles de máquinas, protección suministrada por los elementos de protección personal denominados EPP, y tiempo de utilización de estos equipos, actos inseguros o temerarias de las personas, errores no intencionados y violaciones intencionadas de los procedimientos. El cuadro da un método simple para estimar los niveles de riesgo de acuerdo a su probabilidad estimada y a sus consecuencias esperadas. Valoración de riesgos. Decidir si los riesgos son tolerables. Los niveles de riesgos indicados en el cuadro forman la base para decidir si se requiere mejorar los controles existentes o implantar unos nuevos, así como la temporización de las acciones. En la tabla se muestra un criterio sugerido como punto de partida para la toma de decisión. La tabla también indica que los esfuerzos precisos para el control de los riesgos y la urgencia con la que deben adoptarse las medidas de control deben ser proporcionales al riesgo. Preparar un plan de control de riesgos. El resultado de una evaluación de riesgos debe servir para hacer un inventario de acciones, con el fin de diseñar, mantener o mejorar los controles de riesgos. Es necesario contar con un buen procedimiento para planificar la implantación de las medidas de control que sean precisas después de la evaluación de riesgos. Los métodos de control deben escogerse teniendo en cuenta los siguientes principios: combatir los riesgos en su origen, adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción de los puestos de trabajo, así como a la elección de los equipos y métodos de trabajo y de producción, con miras particular a atenuar el trabajo monótono y repetitivo y a reducir los efectos del mismo en la salud. Tener en cuenta la evolución de la técnica. Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro. Adoptar las medidas que antepongan la protección colectiva a la individual.
Dar las debidas instrucciones a los trabajadores. Revisar el plan. El plan de actuación debe revisarse antes de su implantación, considerando lo siguiente: si los nuevos sistemas de control de riesgos conducirán a niveles de riesgo aceptables. Si los nuevos sistemas de control han generado nuevos peligros. La opinión de los trabajadores afectados sobre la necesidad y la operatividad de las nuevas medidas de control. La evaluación de riesgos debe ser, en general, un proceso continuo. Por lo tanto, la adecuación de las medidas de control debe estar sujeta a una revisión continua y modificarse si es preciso. De igual forma, si cambian las condiciones de trabajo, y con ello varían los peligros y los riesgos, habrá de revisarse la evaluación de riesgos. Veremos algunos ejemplos de aplicación en diferentes puestos de trabajo. Identificación de peligros. A partir del documento fotográfico, podemos identificar peligros. Observamos un trabajador en altura sin elementos de protección personal. A partir de los 2 metros sobre el nivel del piso se considera un trabajo en altura. Por lo tanto, es obligatorio el uso de un arnés con cabo de vida como elemento de protección personal. Identificado el peligro, procedemos a evaluar la probabilidad de ocurrencia de una caída de altura. El trabajador se encuentra muy expuesto, sin elementos de protección personal ni vestimenta adecuada. Cualquier distracción puede hacerle perder la concentración, por lo que le asignaremos una probabilidad alta de ocurrencia. Con respecto a las consecuencias de una caída de altura, estas serían clasificadas como muy dañinas como resultado de un posible accidente. La estimación del riesgo en función de la probabilidad y consecuencia analizada resulta riesgo intolerable. Las acciones a adoptar comprenderían: no debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el riesgo. Si no es posible reducir el riesgo, incluso con recursos ilimitados, debe prohibirse el trabajo. Observamos a un trabajador realizando tareas con una amoladora de banco, sin gafas para protección ocular. La probabilidad de un daño al ojo, seria probabilidad alta las consecuencias dañinas. La estimación del riesgo. Riesgo importante. Las acciones a adoptar comprenderían: no debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo. Puede que se precisen recursos considerables para controlar el riesgo. Cuando el riesgo corresponda a un trabajo que se está realizando, debe remediarse el problema en un tiempo inferior al de los riesgos moderados. Muchas gracias por su atención.